Ahí sí. Bueno, bienvenidos y bienvenida a todos y todas a esta jornada de inducción para estudiantes de práctica profesional de las carreras de Pedagogía de la Facultad de Humanidades y la Pedagogía de Educación Física y Matemática y Pedagogía de Educación Física, organizada por la Coordinación General de Prácticas Profesionales del Departamento de Educación. Mencionarle que, bueno, esta jornada tiene como principal propósito dar inicio formal al proceso de prácticas profesionales a través de este espacio virtual para conocer e indagar las motivaciones, desafíos, ¿verdad? Y principales preguntas que tienen los estudiantes de práctica profesional, para así nosotros poder fortalecer este proceso de acompañamiento. También entregarle indicaciones y orientaciones del proceso, y finalmente queremos entregar alguna herramienta orientada a promover el bienestar en nuestro ejercicio docente en contexto de la educación de emergencia que estamos desarrollando. Y es por eso que vamos a participar de un taller titulado Autocuidado Docente, Educación en Situación de Emergencia, y nuestra facilitadora va a ser la profesora Giselle González. Bueno, para poder cumplir con estos propósitos de la actividad de hoy, lo primero que vamos a hacer es que, bueno, a nuestro estudiante y profesores en formación, los encargados de vínculo con las escuelas de las diferentes especialidades enviaron a sus estudiantes un link, ¿ya? Yo les voy a compartir acá para lo que ustedes van a ver. Para darle las indicaciones, denme 2 segundos. Un link donde ustedes van a poder acceder a estas preguntas que nosotros al final del proceso, al final de la sesión, las vamos a responder, vamos a tratar de sistematizar y poder compartir con ustedes. Como les mencionaba, uno de los focos, ¿verdad?, de esta sesión es indagar en las motivaciones, ¿no es cierto? Hay 2 hojas mencionar, porque como vemos varios, y también los principales desafíos, y, ¿verdad?, cuáles son también las preguntas que ustedes tienen del proceso. Entonces les va a llegar a su correo un link que durante la sesión esperamos que puedan ir respondiendo. Muy breve, son sus primeras impresiones, por lo tanto eso les va a dar unos 3 minutos como máximo, creemos que se pueden demorar, ¿ya? Pero para iniciar con la actividad, hoy nos acompaña, ¿verdad?, la directora del Departamento de Educación, la doctora Catherine Flores, la cual le vamos a dar la bienvenida, ¿no es cierto?, y que nos pueda entregar algunas palabras. Profesora Catherine. Gracias, creo que estoy, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas, a los colegas que están en esta oportunidad y también a nuestros estudiantes que inician este proceso tan importante. Y quisiera cambiar un poco la dinámica y no sé si es posible. Quisiera saber cuáles son las expectativas que tienen los estudiantes respecto al componente práctico o respecto a esta práctica profesional. Que uno o dos de los estudiantes que está presente pudiera decirme cuáles son sus expectativas, qué espera que ocurra en este proceso. No sé si ustedes pueden ver si hay alguien con la manito levantada o podría interrumpir solamente si lo desea hacer. Hola, buenas. Hola, Diego. Hola, Diego. Bueno, mi expectativa es que en esta sesión o en esta práctica pueda transitar o lograr ese como meta o como romper esa barrera invisible de pasar de estudiante a pedagogo, transitar a alcanzar a poner en práctica mi rol. Perfecto, muchas gracias, Diego. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dice Diego o que tenga una idea distinta? Christopher Tobar tiene el lado. Buenos días. Bueno, desde mi perspectiva, principalmente en esta ya fase casi final de la práctica profesional, mi idea es más que nada ya desarrollar de forma activa como docente ya en la sala, en este caso una sala virtual, con los estudiantes y al mismo tiempo estar un poquito más inserto en lo que es verdaderamente este contexto de educación. Porque independiente que nosotros pasemos tiempo en la universidad, en este último ya proceso, nuestro rol ya es mucho más, digamos, participativo
y la inserción en un verdadero contexto de una institución, con el trabajo con administrativos y al mismo tiempo vivir esta realidad, lo que es enseñar, yo creo que nos va a favorecer bastante para ver nuestra realidad como docente aquí en Chile. Eso. Muchas gracias, Christopher. No sé si alguien más quiere dar alguna idea. Fanny, tiene levantada la mano. Ya. Adelante, Fanny. Sí, como decían mis compañeros, también espero de esta práctica como tener la confianza y suficiente en las habilidades que uno va adquiriendo a lo largo de la educación que da la universidad, para ahora ponerlo en práctica y como tener ese apoyo de que sí, en la confianza de uno de que sí tenemos las herramientas y poder enfrentarnos a esto que siempre es cambiante, que es la educación ahora online y virtual. Perfecto, gracias, Fanny. Bueno, lo que han dicho ustedes tiene mucho que ver con lo que es el componente práctico y con la importancia que tiene el componente práctico en la formación inicial docente. Es sabido en la literatura, toda la literatura habla de que el componente práctico es el componente más influyente y significativo en el proceso de aprender a enseñar. Entonces, imagínense, es el más significativo y el más influyente, es decir, en este proceso de práctica ustedes van a poder alcanzar, van a ir construyendo y van a ir de alguna manera fortaleciendo la identidad profesional, va a ser parte de un transitar por lo que se entiende como desarrollo profesional docente, porque como decía su compañero, espera poner en práctica, ¿cierto?, lo que ha aprendido y transitar hacia el ser profesor y dejar de ser estudiante. Bueno, este es un primer paso a la práctica. Después debiera venir el proceso de inducción, que está normado por ley en Chile, y después debiera continuar este proceso de desarrollo profesional docente durante toda la vida de los profesores, porque el aprendizaje, la docencia es aprendizaje por naturaleza, y el aprendizaje de los profesores, como de todos los profesionales, es continuo. Entonces, esta es una oportunidad de enseñanza-aprendizaje auténtica, el aprendizaje situado, que es lo que también mencionó un compañero que dijo lo que es estar en la escuela, aunque esta sea un aula virtual, la importancia de estar en el contexto escolar, la importancia de relacionarse con otros adultos, de relacionarse con los estudiantes, con los padres, que sería lo ideal si no estuviéramos en un contexto de pandemia, en una educación virtual. Pero es eso, es el escenario más auténtico que puede proporcionar la formación inicial docente para la formación de los profesores, porque es imposible que en la universidad seamos capaces de reproducir la escuela. Eso todavía no es posible. Todavía nosotros estamos más en el componente teórico y aportando al componente práctico cuando los llevamos a la escuela. Pero dentro de la universidad es imposible que podamos reproducir exactamente el mundo de las escuelas, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes hacen la práctica, ese es el aprendizaje, por eso se llama situado, porque están en un lugar donde el contexto es absolutamente auténtico. Los niños y niñas existen, los profesores y las profesoras existen, las situaciones dentro del aula existen, son reales, ¿ya? No son una situación de alguna manera ficticia o simulada, ¿ya? Además se plantea que el componente práctico tiene el poder de dar forma al desarrollo profesional de los profesores en formación. Es decir, ustedes aquí van a empezar a saber, van a aprender a enseñar, ¿cierto? Van a ir viendo modelamiento de prácticas, que ojalá sean las mejores, pero ahí es donde la formación inicial tiene un rol relevante. Es decir, cuando ustedes van a la escuela, ustedes no van a la escuela a reproducir lo que nosotros enseñamos en la universidad, ustedes van a la escuela a contrastar lo que nosotros enseñamos en la universidad con lo que ustedes ven en la práctica y a tomar decisiones mediante la reflexión de su práctica. Es decir,
tomo lo que estoy viendo dentro de la escuela porque responde a patrones teóricos, porque responde a metodologías informadas, porque responde a metodologías activas o a didácticas que dan resultados, o simplemente no lo tomo porque mi formación teórica de la universidad me lleva a no hacerlo y me quedo un poco con lo que he aprendido y decido cuál va a ser mi perfil profesional. Porque de eso se trata de construir conocimiento en el establecimiento escolar. No se trata de ir a imitar lo que hacen los profesores, se trata de ir a mirar lo que hacen los profesores y construir el conocimiento propio. Contrastando esto con sus creencias personales, con las teorías que nosotros hemos enseñado, con las didácticas, con los contenidos disciplinares, etc. Y con lo que ven en la práctica, que también es un conocimiento importante. Los profesores que están ejerciendo en la práctica tienen un montón de conocimientos prácticos que a ustedes les van a ser muy útiles. Ustedes también tienen un montón de conocimientos disciplinares y didácticos que van a ser de mucha utilidad para los profesores que estén ejerciendo la labor de profesor guía o mentor o colaborador o cualquiera que sea el nombre que queramos darle. ¿Ya? Entonces, la invitación es a sacar el mayor provecho de estas prácticas, a pensar que esta es una instancia de aprendizaje única, en que ustedes van a ir moldeando, como les decía, su identidad profesional, definiendo cuál es su filosofía de la enseñanza, definiendo cuáles son las didácticas con las que se quedan, cuáles son las prácticas que simplemente no van a tomar, no van a adquirir, y cuáles son aquellas que sí van a tomar. Y considerar que en este contexto virtual van a tener desafíos que nadie había tenido antes. Ustedes son quienes se tienen que enfrentar a los desafíos de la virtualidad junto con los profesores, pero lo importante es sacar el mayor provecho de esta situación, porque aquí hay una instancia de aprendizaje muy grande, que es cómo enseño virtualmente, cómo aplico en la virtualidad lo que aprendí, cómo me relaciono con los estudiantes. Entonces tienen una gran oportunidad también de crear conocimiento único, un conocimiento que todavía no existe, que se está recién investigando qué es lo que pasa en las escuelas, qué es lo que pasa con los niños y niñas, qué es lo que pasa con los profesores, cuáles son las metodologías que han desarrollado los profesores para poder enseñar en línea. Entonces, yo les doy mis mejores deseos de éxito. Espero que esta sea una oportunidad para confirmar su vocación, si es que este concepto de vocación existe, porque la literatura a veces lo cuestiona un poco el concepto de vocación, pero si consideramos que ustedes están allí porque quieren ser profesores, porque quieren enseñar, porque aman la educación, porque aman aprender, y porque aman la posibilidad de llevar a un niño a su mayor desarrollo posible, esta es la oportunidad para, de alguna manera, poder confirmar si es lo que quieren hacer y ofrecerles todo el apoyo posible, considerando que es un contexto absolutamente desconocido para todos nosotros y que a pesar de que no es el contexto en que se daban las prácticas anteriormente, se ha hecho un tremendo esfuerzo para que ustedes tengan la posibilidad de hacer una práctica, aunque sea de manera virtual, en una modalidad distinta, pero igual van a tener la posibilidad más importante, que es la posibilidad de enseñar y la posibilidad de aprender. Así que eso tengo que decirles como profesora. Yo soy profesora básica. Después me dediqué a estudiar y ahora estoy en la academia, pero estuve más de 20 años en la escuela. Así es que tengo todo el background del profesor y tengo todo el amor por la profesión de profesor que se espera que tengamos los profesores. Así que mis felicitaciones, que les vaya muy bien. También el apoyo para todos los supervisores, los EBE, que yo sé que esta forma de trabajar para los profesores implica mucho más trabajo, mucho más cansancio, una entrega mucho mayor, muchas más horas sentados frente a una pantalla. Entonces estamos todos sometidos a una presión bastante grande, así que
Mis mejores deseos para el cuerpo de supervisores, para el cuerpo de EVES, para Ana María, que aceptó generosamente ser la coordinadora de estas prácticas, para Lorena también y para todo el equipo y por supuesto para todos los estudiantes, mis mejores deseos de éxito. Así que estén muy bien, muchas gracias y yo me voy a retirar porque yo estoy en Australia y aquí son exactamente 10 para las 2 de la mañana y tengo una clase mañana a las 7 de la mañana, o sea, en 5 horas más tengo una clase. Entonces, tengo que estar medianamente lúcida, así que me voy a retirar. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias, Ana María. Gracias a todos, que estén, cuídense mucho, porque allá las cosas sabido que están muy malas. Así que Sí. estén Muchas muy gracias, bien. Catherine, por tus Gracias, palabras. directora. Que Que tengan esté buen muy bien. descanso. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, profesora Catherine. Bueno, para continuar con la jornada, vamos a dar la palabra ahora a la coordinadora general de prácticas profesionales, ¿verdad? La profesora Ana María Martínez, la cual les va a dar algunas orientaciones, ¿verdad? Y explicar algunas, les va a dar algunas indicaciones sobre el proceso de práctica profesional. Profesora. Gracias, Lorena. Muy buenos días. Y también agradezco las palabras de la directora Catherine. Contarles en primera instancia, como dijo la profesora Catherine, yo acabo de asumir ahora a mediados de marzo la Coordinación General de Prácticas de la Facultad de Humanidades y dentro de ella un poco una síntesis de lo que implica nuestro proceso de práctica profesional y más que todo lo van a ver ustedes. Pero apaga el micrófono. Profesora Ana María, se tiene que desmutear. Su audio, sí. Claro, seguramente pasó a llevar o algo así el tema de audio. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Estoy con un computador nuevo y está un poco sensible. No se preocupe, cosas de la virtualidad que nos pasan a todos. Bien, les decía que en detalle lo de la práctica profesional lo van a ver con cada uno de sus tutores, tanto de especialidad como con los tutores de orientación, y también entiendo que la mayoría de las carreras ya han tenido también su proceso de inducción con los coordinadores de carrera. Ahora sí. Entonces, solamente retomar y recordar algunas de las cosas. A ver, aquí está. Algunos detalles generales de la práctica profesional del año 2021. Primero, decirles que espero con ansiedad todo el aprendizaje que ustedes van a tener durante este proceso, porque de todas maneras tenemos que tener claro que estamos viviendo un momento histórico. Es probable que después que volvamos a las clases en el mundo habitual, en el tiempo habitual, es probable que todo lo que ustedes realicen ahora va a quedar en la parte histórica de Chile, incluso mundial, de todas las experiencias, y seguramente muchos posteriormente van a consultar cómo ustedes, futuro de Chile, han podido enfrentar este proceso bajo la virtualidad. Entonces, es un desafío. El año pasado ya tuvimos con una experiencia riquísima con los estudiantes y con los profesores de formación que participaron en el proceso de práctica, y les diré que en ese tiempo yo estaba de tutora orientadora y ellos colaboraron mucho con mi aprendizaje en toda el área de la virtualidad. Así que espero lo mismo, el aprendizaje mutuo con los profesores, con el colegio y todo. En relación al proceso de práctica profesional, recordar que en este último proceso, que es indispensable para la titulación, donde al final
se sistematiza y articula los componentes de la formación, y lo que decía Catherine, es donde ustedes van a llevar a la realidad los aprendizajes teóricos que han tenido durante la formación de sus 4 años y medio o 5 años, un poco más, de formación en la universidad. Entonces, acá en el primer semestre, nosotros tenemos en la Facultad de Humanidades una práctica que es práctica profesional guiada, tiene diferentes nombres, pero en todas el proceso van a realizar una aproximación sistemática y gradual al trabajo profesional. Se van a ir poco a poco apropiando al rol docente y van a también a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, sus propias habilidades, y esperamos que tengan una inserción exitosa y que logren desarrollar también una reflexión crítica de su trabajo en relación a lo que es su desarrollo profesional docente. Es propio de nuestra universidad también el sello social. Sabemos que estamos para provocar cambios sociales también importantes en nuestros estudiantes o sus futuros estudiantes escolares. ¿Ya? Bueno, en composición, ustedes van a tener la práctica, la coordinación general, que pertenece al Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, y desde acá, desde la coordinación, se realiza la organización, se asesora el proyecto de prácticas profesionales. En estos momentos estamos coordinando directamente la presentación de los profesores de formación en los distintos establecimientos educativos. ¿Qué es lo que, con las carreras que nosotros trabajamos? La Facultad de Humanidades trabajamos con la pedagogía en castellano, pedagogía en inglés, pedagogía en historia y ciencias sociales, pedagogía en filosofía. Son carreras que pertenecen a la Facultad de Humanidades. Y le prestamos servicio a la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Ciencia y Actividad Física, el Deporte y la Salud, ESIADES. Y ahí atendemos a los estudiantes de pedagogía en educación física. También trabajamos, le aportamos con nuestro trabajo al Departamento de Ciencias de Física, bueno, en la Facultad de Ciencias, Departamento de Física, en la carrera de Pedagogía en Física y Matemática. En síntesis, les pongo acá, estoy refiriéndome a la práctica. Cada carrera tiene mallas diferentes, por lo cual nosotros también van tomando diferentes nombres la práctica de este semestre. En las carreras de la FAU, la práctica profesional se divide en 2 semestres. La primera, tanto aquí para filosofía, castellano, inglés, nosotros conocemos esta práctica del primer semestre con una práctica guiada. El segundo semestre, el nombre es práctica autónoma. ¿Ya? En pedagogía en historia y ciencias sociales, la práctica del primer semestre es la práctica profesional 1, que lleva el mismo currículum en práctica que las 4 carreras. En pedagogía, en educación física, su práctica es anual. Comienza este año y ellos van a mantener más o menos la misma cantidad de horas durante el año, porque es de carácter anual, por lo tanto dura desde ahora, desde marzo que están ingresando, abril que están ingresando los estudiantes, hasta diciembre, la fecha que los colegios ya empiezan a cerrar su proceso. Y la diferente es la pedagogía en física y matemática, que ellos en un semestre realizan su práctica profesional, que es, como ustedes ven ahí, práctica profesional 6. Como vemos, les puse acá, dividió qué es lo que vamos a hacer. La permanencia de los estudiantes en el colegio son, de acuerdo a la carrera, 8 horas en el colegio, y les sumo, historia tiene 10, pedagogía en educación física 9, y física y matemática 16 en la escuela. Y les sumamos
las 2 horas que ustedes tienen que cumplir en la universidad, una de tutoría de especialidad y una de tutoría con su respectivo orientador. Esas son las diferencias que tienen de carga horaria cada una de las carreras que atendemos y que ustedes van a realizar su práctica en los diferentes establecimientos. Algunas actividades que tienen que realizar. Todos, los 150 estudiantes que entran a práctica, están entrando, todos lo primero que tienen que hacer es diagnosticar la realidad educativa, tanto del centro como del curso asignado, de manera que pueda contextualizar su quehacer pedagógico. No podemos ir a ciegas, por lo tanto esta es su primera acción dentro del establecimiento. Elaborar informes, planificaciones de clase, diseños de recursos de aprendizaje e instrumentos de evaluación inherentes al proceso, tanto en el ámbito disciplinario como en orientación y jefatura de curso. Realizar intervenciones en el aula, aunque sea virtual, tanto en la especialidad como en orientación, y siempre con el apoyo y supervisión de un profesor guía. Colaborar con aquellos aspectos que se relacionan con la gestión docente, solicitado por las autoridades del centro educativo. Puede que les pidan ahora algunos talleres de reforzamiento, alguna preparación de efeméride u cualquier otra actividad que el colegio estime conveniente. Colaborar en otras actividades también que sean acordadas, ya sea por el jefe de UTP o el encargado de práctica que está dentro de los establecimientos, el orientador del establecimiento o el profesor guía o profesor jefe de la especialidad. Esas son genéricamente lo que todos van a ir a realizar. Obviamente que cada proceso, de acuerdo a lo que ustedes tienen, van a tener una distinta forma de hacer. Se le van a ir poniendo otras actividades, por ejemplo, en el caso de la carrera de pedagogía en física y matemática. Bien, recordarles que la práctica, que uno de las particularidades del proceso de práctica profesional de los estudiantes de la Universidad de Santiago, es que su proceso de práctica consiste en especialidad, realizar la práctica en la especialidad y realizar su práctica en jefatura de curso y orientación. ¿Ya? En la especialidad tiene un valor de 60% la calificación y en orientación tiene un 40% de valor la calificación final. Dejar en claro también que si cualquiera de las dos prácticas que reprobara, si reprueba especialidad o reprueba orientación, la práctica se reprueba completa. ¿Ya? No se guardan calificaciones de un semestre para el otro, sino que también hay que tomar con la debida responsabilidad ambos procesos que ustedes tienen que realizar, tanto el desarrollo profesional en la especialidad como el desarrollo profesional en el área de jefatura de curso y de orientador tutor. Bien, como evaluación de sus procesos, si ustedes se fijan aquí, cada uno de estos actores van a influir en su calificación final, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre. Tienen un profesor de especialidad que les va a evaluar su proceso o les va a acompañar. Y a esos profesores que están del colegio también, recordemos que ellos son profesores guía. Ustedes van a tener un profesor guía de especialidad y un profesor jefe guía. Podría ser que él fuera el mismo profesor, pero son dos evaluaciones distintas. También el tutor de especialidad o metodólogo, aquí vamos a llamar a los que están dentro de la universidad. Y también su tutor orientador, que es el encargado justamente del proceso de la jefatura de curso. Otra evaluación, y también el profesor en formación, o sea, usted mismo realiza en todos los procesos una autoevaluación de su propia gestión en el establecimiento educativo. Bien, acá, para no extenderme tampoco en el tiempo, pero tenemos acá el detalle de los coordinador de
la pedagogía en castellano, la profesora Mabel Robert, en pedagogía y filosofía, la profesora Marcela Quevedo, en historia y geografía, la profesora Daniela Burgos, en inglés, el coordinador, el profesor Manuel Lara, y aquí aparecen todos también los tutores que van a tener de especialidad. También en educación física, la profesora Carolina Verdejo como coordinadora, y en física y matemática, el profesor Nicolás Garrido, y le acompañan todos estos tutores de especialidad con ellos. También acá el equipo de orientadores estamos conformados por 12 personas, van a tener compañía, están ya ustedes repartidos, distribuidos con los distintos orientadores que están denominados para ustedes. Bien, algunos documentos de la práctica: el manual de orientación, el expediente de práctica de especialidad, el reglamento de la práctica profesional, no olvidarlo, programas de práctica profesional para la orientación y la especialidad, y también los documentos que ustedes, algunas carreras ya lo tienen completo, pero para los que les falta, les recuerdo que tienen que presentar estos certificados que nosotros debemos compartir con los colegios, que es el de inhabilidad para trabajar con menores, el certificado de antecedentes, una carta de presentación que esa sale desde la coordinación, el currículum breve, un currículum breve de ustedes, y una ficha del estudiante que será debidamente compartida también, que ustedes tienen que completar en su bitácora, y un registro de actividades de práctica. Para ello, me imagino que ya sus coordinadores han conversado con ustedes, que cada uno va a tener una carpeta en Drive que va a ser compartida con todos los actores del proceso. Y finalmente, hacer un resumen, que para este primer semestre nosotros estamos atendiendo 150 profesores de formación distribuidos en las 6 carreras que ya mencionamos. Estamos trabajando con 60 centros educativos en 24 comunas del área metropolitana y 2 comunas fuera del área metropolitana. Eso es el resumen en relación a los... Y bueno, ¿qué les quiero como recuerdo? Les envío este pensamiento de Hendrich: la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Eso entonces es, ahí recordando nuestro espacio físico, dejo yo deseándoles el mejor de los éxitos en esta nueva experiencia para ustedes de práctica profesional. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Ana María. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta a Ana María en este momento. Igual de todas maneras vamos a tener una sesión solo de preguntas antes de pasar al taller como tal. No tenemos chat, así que tendrán que desmutearse. ¿No? Ya. Después de todas maneras al final de la sesión vamos a tener una sesión especial para eso. Vamos a dar la bienvenida a la profesora Giselle González, la cual nos va a facilitar un taller de autocuidado docente, como le había mencionado, educación en situación de emergencia, considerando en el contexto, ¿verdad?, en que estamos como equipo de encargados de vínculo con la escuela y con la coordinadora general de práctica. Creemos que era pertinente iniciar en esta primera sesión con algo para autocuidarnos en este proceso tan delicado. Profesora Giselle, ¿está por ahí? No la... Hola Lorena, muchas gracias. Ahí estás. Sí. Profesora, si tiene que compartir algo. Sí, tengo que compartir ya. algunas imágenes. Ahí, por favor, si me pueden confirmar que se ve todo en orden. Perfecto. Bueno, comenzamos ahora. Un segundito para ajustar. Por lo menos acá se ve perfecto. Buenísimo. Bien. Como se escucha muy bajo. Sí, se escucha bajo. ¿Ahí mejor? ¿Mejora? Bien. Mejorar. Bueno. Entonces,
es bastante particular la situación en la que nos encontramos ahora, porque como bien ya mencionaron, estamos en una situación donde se replantean las maneras de ejercer la docencia, se replantean las formas, los escenarios. Nos vimos de pronto en una instancia donde teníamos que valernos de pantallas, de imágenes y de otros recursos para poder estar en contacto con nuestros y nuestras estudiantes. Sin embargo, eso acarrea otras dificultades para el bienestar docente. Entonces, acá les comparto algunas investigaciones sobre el bienestar docente que nos muestran algunos parámetros como la salud mental y la salud física. Dentro de la salud mental surgen como algunos impedimentos importantes la calidad del sueño, el bienestar emocional, psicológico y también social de las relaciones que se han visto tan afectadas. Y por otra parte la salud física, que incluyen el estado corporal, muscular, óseo, articular, la función vocal, que es algo que nos concierne mucho como docentes, que es la herramienta básica para poder ejercer nuestra función, nuestro rol docente. La nutrición, muchas personas que están comiendo a deshora, que han visto alterados sus ciclos, sus biorritmos. La función respiratoria también por todo esto que está ocurriendo con la pandemia. Y todo esto nos da como resultado que actualmente los y las docentes se encuentran en un estado más o menos así. Esto, bueno, no hay investigación, claramente. No destinan tantos recursos, lamentablemente, al estado de los y las docentes. Ojalá fuera un poco más así. Pero, sin embargo, todas y todos encontramos en el boca a boca algunas expresiones de docentes que nos han comentado que están experimentando situaciones de estrés, de angustia, ansiedad, cansancio. Bueno, acá detallo algunas de las que yo he escuchado y que he escuchado de otras personas. Y desde acá, lo más importante, lo que me parece clave destacar es la voz, como ya les mencioné, nuestra herramienta básica, la postura, que es algo que se ha visto muy modificado en este tiempo, la emocionalidad, que es algo que va muy de la mano, el biorritmo, que corresponde a, como ya les mencionaba, los hábitos, los tiempos que tenemos para cosas básicas, cosas de la vida cotidiana, comer, dormir, todos esos horarios que tenemos para organizar las cosas que antes estaban mucho más definidos y ahora se han visto alterados por esta atemporalidad que significa la pandemia. Y me voy a centrar principalmente en la voz y en la postura, que son, me parece, los elementos que se han visto más perjudicados con la pandemia y que se han visto más perjudicados en general, o sea, en lo que la profesión nos ofrece. Entonces, así como básicamente, a simple vista, una definición de sonido para adentrarnos un poco en la idea de lo que es la voz, Wikipedia, que es algo muy accesible, nos dice que el sonido es básicamente el aire que surge desde los pulmones y que... ¿Sí? ¿Continúo? Listo. Es el aire que sale de los pulmones y que al llegar a la laringe, que está en esta zona, aquí puntualmente en las cuerdas vocales, se transforma en ondas de sonido. Estas ondas de sonido salen por las cavidades oral y nasal y, como ven acá, empiezan a chocar en diferentes direcciones. Por lo tanto, desde la perspectiva de la física del sonido, necesitamos un cuerpo vibrante.
necesitamos también un soporte físico de la transmisión de este sonido y necesitamos una caja de resonancia, que en este caso serían estas cavidades, la nasal y la oral, junto con la faringe, que está acá por encima de las cuerdas vocales, de los pliegues vocales. Entonces, ¿cómo esto lo podemos comprender en nuestros propios cuerpos? Podemos pensar que nuestro cuerpo en sí es el cuerpo vibrante, que tenemos también un soporte físico de transmisión, que va a ser las cuerdas vocales y la laringe, y que tenemos, como ya les mencionaba, la caja de resonancia, que son estos dos espacios. Básicamente, con entrenamiento y clases y todo eso se puede desarrollar mucho más este espacio también. Y también el espacio de los pulmones, que también es una cavidad. Entonces, todos estos elementos articulados entre sí nos dan como resultado el aparato fonador, que está básicamente supeditado al cuerpo. Entonces, el aparato fonador tiene tres elementos principales que ya les mencioné y que, viéndolos más en detalle, serían las cavidades supraglóticas, o sea, sobre las cuerdas vocales. La glotis es el espacio que hay entre las cuerdas vocales, y que tienen como función amplificar y moldear, modificar este sonido que va a salir. Tenemos por otra parte la fuente de vibración, que serían justamente las cuerdas vocales o pliegues de la laringe, porque es como una piel que se va doblando por dentro, que se llama mucosa. Y por otra parte tenemos la fuente de poder, el fuelle, que es toda la estructura que tenemos en la zona torácica, que consiste en la tráquea, los pulmones, el diafragma, que es un músculo que tenemos bajo los pulmones, y también los músculos del abdomen. Entonces, para que todo esto pueda funcionar correctamente, necesitamos la intervención de diferentes sistemas que están presentes en nuestro funcionamiento. El sistema nervioso, que va a enviar impulsos nerviosos, el sistema respiratorio, que es clave, es fundamental, el sistema endocrino, que tiene que ver un poco con las sustancias químicas que están presentes en nuestro cuerpo y que modifican la calidad de nuestra voz. El sistema digestivo, porque, por ejemplo, como este diafragma que se ve acá, está tan en contacto con el estómago, una digestión inadecuada puede repercutir en una voz alterada, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y por otra parte el sistema locomotor, que es el músculo esquelético, o sea, lo que nos permite trasladarnos, movernos, realizar todos los movimientos macro y más pequeñitos que intervienen en la función vocal. Entonces, les puse esta imagen particularmente para que se tome conciencia real de lo que significa un mal funcionamiento. Muchas veces no tomamos el peso real de lo que significa. Y acá tenemos justamente cuerdas vocales que están dañadas, ya sea de una manera congénita o que estén dañadas por un mal uso, por una hiperfunción vocal. Entonces acá, por ejemplo, tenemos varios casos de pólipos que son una especie de ampollas que salen en las cuerdas vocales por el contacto brusco, por el cierre brusco de estas cuerdas vocales, que es algo que se produce cuando damos más uso de la voz del que podemos dar. ¿Y cómo podemos identificar estos estados medio disfuncionales? A través de principalmente la voz ronca o aireada. Si encontramos, por ejemplo, un sonido de la voz donde se pueda percibir aire saliendo, acá les puse el ejemplo del Padrino, que habla así todo el tiempo. Si ustedes escuchan eso, probablemente está indicando que las cuerdas vocales no se están cerrando completamente.
y por lo tanto van a o dañarse más o generar quistes, que son los nódulos, o tener otras repercusiones de tipo muscular, o sea, que vayan a solicitar ayuda de otros músculos y que esto se refleje en tensiones. El dolor al hablar, perdón, también es un dato importante. Si duele, ojo, no es normal que duela, no debería doler hablar. Entonces algo puede estar ocurriendo. Y la sensación de algún cuerpo extraño a la altura de las cuerdas vocales de la laringe. Si sienten que, por ejemplo, al respirar, al hablar o lo que sea, hay algo por ahí, bueno, es importante que revisen, que vayan a ver a algún especialista, porque no debería sentirse ningún objeto. Entonces, tenemos acá algunos factores de riesgo que pueden dificultar aún más la función vocal. El tabaquismo, por supuesto. Eso me imagino que ya lo saben, que incide en la capacidad de que el aire ingrese y salga, perjudica importantemente los pulmones, pero también el humo reseca mucho la mucosa, que es la piel que tenemos por dentro, esta piel húmeda que tenemos, por ejemplo, dentro de los labios, en la garganta, todo eso se reseca. Y si se reseca, no puede vibrar bien, como vimos en el inicio, entonces repercute. El consumo de alcohol también, porque el alcohol, imagínense si ustedes echan alcohol, que está tan de moda en estos tiempos, echarse alcohol en la mano, ¿cómo les queda la piel? Queda terriblemente reseca. Entonces eso por dentro mucho más, porque es una piel húmeda que necesita hidratación. Hablar por periodos largos de tiempo sin descansos también es un factor, porque estamos sobreexigiendo los músculos que están relacionados con la función vocal. Acá tenemos algo que se ve por ahí para que puedan imaginar más o menos cuáles son los músculos que intervienen. El bajo consumo de agua, totalmente, porque, como les decía, es una piel húmeda que requiere estar hidratada para poder moverse eficazmente. El consumo de alimentos picantes, si ustedes comen ají o lo que sea, todo eso va a irritar el tracto vocal. Carraspear es fatal. Si necesitan carraspear, si sienten que tienen algo, mejor toser sin sonido. Algo así, por ejemplo. Esa tos es mucho más efectiva. O bien tomar agua. Pero carraspear no, porque es golpear las cuerdas vocales innecesariamente y eso genera inflamación de las cuerdas vocales. El estrés también, porque genera rigidez en los músculos y también en las fascias, que es algo que vamos a profundizar en las próximas diapositivas. Y la baja movilidad. La baja movilidad también es muy complicada. Aquí les voy a mostrar más o menos cómo debería moverse el tórax completo al respirar. Si se fijan, la zona más amplia del tórax es esta que está aquí, por debajo. Acá tenemos el músculo diafragma. Y acá arriba no presenta tanta movilidad. Entonces, cuando nos estresamos, solemos tensar mucho los músculos, solemos tensar mucho los músculos abdominales además. Y al tensar los músculos abdominales perdemos la riqueza principal de esta forma de respiración, de este lugar que es el más amplio para respirar. Y esto es algo que no se suele trabajar mucho ni enseñar mucho. Entonces, como para ir viendo, les pido que observen un momento, que observen cómo están respirando en este momento. Y que se fijen, pueden poner una mano sobre el pecho y una mano sobre el abdomen. Y fijarse cuál de las dos manos tiene más movimiento. Entonces, prueben a hacerlo, vean qué pasa. Y con eso ya pueden tener una idea de cuál es la calidad de movilidad que tienen ustedes en este momento. Entonces, medidas de prevención. ¿Qué nos puede servir para no caer en
en estas dolencias y malestares. Hidratarse, importantísimo. Si pueden incorporar el hábito de hidratarse durante las mañanas, les va a beneficiar muchísimo. No solo para la voz, también para la percepción de la energía corporal que tienen. Dormir entre 6 y 8 horas también es importante para la función vocal porque como estamos hablando de músculos que probablemente funcionaron todo el día, necesitamos que estos músculos descansen un momento y no solemos estar en silencio. Entonces, la única manera que tenemos de controlar un real descanso de las cuerdas vocales y de todos los músculos que componen el tracto vocal es dormir. Evitar también los cambios de temperatura bruscos, o sea, si van a salir de casa y está muy fresco afuera, pueden taparse, pueden ponerse alguna cosa. Bueno, ahora con el barbijo un poco más fácil, con el tapaboca, es un poquito más fácil controlar eso. Antes no tanto. Realizar también pausas durante las clases, y esto es clave. Acá ustedes tienen la posibilidad de planificar pausas. De planificar, me refiero a intercalar, por ejemplo, actividades donde tengan que hablar con otras donde sus estudiantes puedan trabajar de una manera más autónoma y no requieran de que ustedes estén hablando. O bien espontáneas, por ejemplo, tras un momento decirle a sus estudiantes que también les va a servir que hagan una pequeña pausa, 5 minutos, ir al baño, cosas que puedan implementar como habitualmente. Eso es muy importante. Comprender también el uso de la voz como el resultado de nuestro estado psicológico y físico. Y acá les estoy mostrando un examen. Este examen es para las cuerdas vocales para reconocer su estado. Acá se puede ver la vibración que se genera. Y acá se puede fijar también que es bastante mojadita toda la piel. Estas cuerdas vocales están en bastante buen estado, no como las otras que se vieron en las imágenes. Y estos son ejercicios que ustedes pueden hacer. Subir y bajar. Para preparar una clase. Antes de, pueden hacer estos ejercicios. Entonces, por último, programar consultas fonoaudiológicas también es muy importante y no es algo que se haga regularmente. Esto está contemplado en la normativa del trabajo docente. Entonces, pueden y deben ver cómo están sus cuerdas vocales antes de. Es una responsabilidad para que puedan tener voz por muchos años, si no, se va a ir disminuyendo. Otro eje importante es la postura. Y acá les pongo esta imagen porque me parece muy, muy interesante, muy mágica, muy extraño. Acá la gente de física debe tener clarísimo qué es lo que pasa acá, la gente de matemática también, pero es medio raro porque ¿cómo se sostiene esta cosa casi flotando? Y se sostiene bajo un principio que se llama tensegridad. Entonces, ¿en qué consiste esto? Hay zonas que están más tensas y zonas que están menos tensas. Acá tenemos estas cuerdas que están en este momento sin tensar y en este momento tensas y que permiten sostener ese equilibrio. Y acá interviene la gravedad, interviene también los puntos de apoyo que son el contacto que tenemos con el piso. Y en estos puntos de apoyo identificamos posturas que solemos tener en nuestra vida cotidiana y también en el ejercicio docente. La sedestación es el estar sentado. El estar sentado no es una posición muy, muy natural, porque se ponen en tensión algunos músculos que no tenemos tanto control, de los que no tenemos tanto control como si estuviéramos de pie o como si estuviéramos acostados o de cúbito. Entonces, este juego de tensión y elongación que se produce, lo podemos reconocer en el cuerpo mediante una estructura que se llama fascia, que no está muy, muy estudiada, muy difundida, y que da
toda la estructura de nuestro cuerpo. No sé si han visto una naranja, por ejemplo. Si la cortan y miran entre medio van a encontrar gajos. Y dentro de los gajos van a encontrar pequeñas bolsitas. Y esas bolsitas encapsulan otras pequeñas bolsitas y así otras pequeñas bolsitas diminutas hasta que se llega a un nivel microscópico. Eso es lo que son las fascias. Son bolsas que van encapsulando entre otras formas que puede adoptar la fascia. Que lo pueden ver si ustedes también han imaginado, nada que ver. Si ustedes han cocinado pollo o carne o lo que sea, pueden ver unas telitas que están por ahí. Esas telitas son las fascias. Y son bastante rígidas porque están hechas de colágeno. Entonces, la biotensegridad nos permite tener una postura sentada, una postura de pie, que se organice bajo un sistema de tensiones y de elongaciones que se compensan entre sí y que nos permiten sostener esta postura erguida con eficacia, con eficiencia también, que es algo que en nuestros antecesores no estaba. Voy a poner aquí una imagen, un video, para que ustedes puedan ver el funcionamiento de estas fascias. Si se fijan, acá se van deslizando una sobre otra. Y esto es lo que ocurre internamente con cada fibra muscular. Cuando ustedes estiran un músculo, esto es lo que ocurre. Y es una red, una especie de red que permite ese movimiento. Acá lo pueden ver con más detalle. Cuando tiramos una fascia, esa fascia se lleva consigo el músculo al que está adherido. Y están compuestas por agua, o sea, están hidratadas, también hay sangre circulando por ahí. Es importantísimo tener noción de las fascias y movilizarlas. Entonces, lo que ocurre en un punto va a incidir en otro punto. Si tiro de un lado, eso también va a tirar del otro. Es como cuando, aquí les muestro, cuando enrollamos esta cosa, se van a crear tensiones que van a ir hacia diferentes lugares. Y bueno, les pongo acá un ejemplo. Para que observen. Que es muy interesante porque habla de cómo se articulan estas estructuras, de cómo se articulan las fascias y cómo funcionan en tiempo real. De bruker kroppen og finner punktet på rytmen sin. Så vil de ikke klare å gå 100 meter, altså prøv å balansere en bok. Jeg greier det ikke på hodet. Så går det ikke sånn. Og så bruker de et skyv i hoftene sine. Og hoftene danser. Og de beveger seg, vet du. Med et balansepunkt som er sånn at du hjertet nesten stopper. Altså det er et skjønnhetsuttrykk så enormt. Og samtidig er det verdig. Og det er funksjonelt. Det er såre praktisk. Det er hverdag. Ikke sant? Dette må de. Ellers så kan de ikke overleve. Men så tror jo vi her i Norge at vi kan overleve med å bevege oss sånn. Men mitt poeng er at det kan vi ikke. Vi fryses langsomt ut av våre egne liv, selv om vi fremdeles i fysiologisk forstand lever. Vi trenger også å kunne, om vi ikke går som borrer og kvinner, kunne utfolde litt mer av det. For å kjenne at nå er det faktisk jeg som lever. At måten du går på, selv om du skal ta toget til Gjøvik, på sentralstasjonen, at det gir meg nærvær, Bueno, entonces acá pueden observar cómo un movimiento tiene su espejo en otro. Como por ejemplo cuando un brazo está por delante, hay otro que está por detrás. Como cuando una pierna está adelantada, hay otra que sostiene por detrás. Y cómo se va trasladando el peso del cuerpo sobre el piso, teniendo en cuenta la gravedad, esa fuerza que nos lleva hacia abajo. Sobre todo en este caso, con peso incluso. ¿Cómo pueden sostener esa postura tan alineada?
Y esto es básicamente porque en estas culturas sí hay una noción de cómo se vive el cuerpo, a diferencia de nuestras culturas que se posterga bastante, que hay un predominio de la mente inconexo con el cuerpo, también de la emocionalidad inconexa al cuerpo y a la mente. Entonces, les propongo ahora realizar una pequeña búsqueda de ese placer que tenemos negado desde siempre, negado desde la escuela, desde la crianza, desde todos lados. Negado también desde el sistema educacional completo y desde la cultura. Acá podemos ver porciones de la espalda, porciones de fibras musculares y faciales. Aquí, por ejemplo, esto blanquito que se ve por acá, son las fascias que en algún punto se transforman en músculos. Acá en el centro también, ¿sabes? Hay muchas fascias a lo largo del cuerpo. Entonces, vamos a hacer una práctica guiada para que ustedes puedan observar en sus propios cuerpos. Entonces, les voy a pedir que ubiquen los puntos de apoyo que tienen en este momento. Que ubiquen, por ejemplo, los pies y tengan conciencia de los pies sobre el piso. También de los isquiones, que son los que están en este momento sosteniendo todo el peso del tronco. Entonces, desde ahí vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar. Y les voy a pedir que pongan atención en cómo se siente el cuerpo en esta posición. Si están pudiendo soltar o no, si hay alguna molestia o no. Tratar de ser muy rigurosas y rigurosos en reconocer y pausar un poquito el filtro de la razón. Solamente observar. Desde acá, les voy a pedir que lleven un brazo por detrás de sus cuerpos y que quede todo esto bien pegadito al tronco. Desde acá, vamos a inclinar la cabeza hacia el lado de la mano que quedó suelta. Y observen, fíjense si tira o no. Vamos a cuidar que la mirada quede de frente. Y acá entra en juego esto que les hablaba del placer. Traten de no hacerlo en exceso, que sea un poquito menos, que se sienta bien. Entonces, inhalen profundo y al exhalar, dejen caer el peso de su cuerpo. Y vamos a apoyar la mano que queda libre sobre la cabeza, sin tensar más, sin ir más allá, solamente para asegurar la postura. Entonces, probemos ahora inhalar como si estuviéramos oliendo algo muy agradable, algo que a ustedes les guste. Inhalen profundo ese aroma, exhalen aire tibio por la boca, como si estuvieran empañando un vidrio. Una vez más, pueden cerrar los ojos si quieren, inhalen profundo, imaginando un olor agradable, exhalen aire tibio por la boca y suelten el cuerpo. Si es mucho, regulen la postura, traten de que sea fácil. Inhalen profundo, exhalamos y vamos a ir dejando que el hombro caiga. El hombro de la mano que está por detrás, que cada vez caiga un poquito más. Inhalamos, exhalamos, el hombro cae, el cuerpo cae, nos dejamos caer en nuestros apoyos, sobre el asiento, sobre el piso y sientan la tensión que se genera en el cuello, que es una tensión agradable, es una tensión que no duele. Si se cansan pueden soltar un poquito sosteniendo la postura.
Y desde aquí vamos a inclinar la mirada hacia abajo, sin perder esta diagonal que creamos con la cabeza. Solamente inclinamos hacia abajo. Y vean hasta dónde se siente cómodo. Como decía un grande por ahí, no me pidas más de lo que puedo dar. Inhalamos profundo. Exhalamos. Y dejamos caer. Y vamos a ir soltando cualquier tensión que haya en el cuerpo. Inhalamos, imaginando este aire agradable. Exhalamos. Y vamos a ajustar un poquito la mano como para sentir un pequeño estiramiento que va hacia atrás. Como esos dibujitos que yo les mostré recién. Que se proyecte hacia abajo por la espalda el estiramiento, pero sin que duela, que se sienta rico. Inhalamos. Exhalamos. Aire tibio por la boca. Y cada vez soltando más tensión. Una última vez. Inhalamos profundo. Exhalamos. Aire tibio. Y de a poquito, con mucho cuidado, la mano que está sobre la cabeza va a ir devolviendo la cabeza hacia el centro lentamente. Y bajamos la mano que está atrás se queda ahí. Y observen si esta mano que está por detrás se siente igual que al inicio. ¿Es igual de fácil o difícil sostener esta postura? ¿O cambió? Y ahora, con mucho cuidado, vamos a ir retirando la mano que está por detrás. Dejamos ambas manos sobre los muslos. Y les pido que cierren los ojos un momento y que se concentren en comparar un lado con el otro lado. Y si esto les resulta agradable, disfrútenlo. Es un ratito para disfrutar de esta sensación. Fíjense cómo está el hombro. Si se siente de un tamaño distinto o en una posición distinta. Y de a poquito volvemos. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Para tratar de buscar y de reconocer qué tan suelto o no está nuestro cuerpo, si realmente esa percepción que tenemos del cuerpo es real o se puede modificar. Siempre se puede modificar. Spoiler, alerta de spoiler. Siempre se puede modificar y siempre se puede generar un estado mejor del cuerpo. Entonces, ¿qué sería una postura correcta bajo este principio? Sería una postura que respete las curvas fisiológicas, las posturas y la organización propia de cada etapa de la vida. Acá, por ejemplo, vemos que en el nacimiento la espalda, que es como lo más importante, lo que sostiene nuestra postura erguida, es una C, es curva. Está bien redondita, no tiene ninguna otra más curva contraria. Y de a poquito se empieza a crear esta pequeña curva que es la del cuello, la lordosis cervical. Y de a poquito se empieza a crear esta otra curva. Hasta que a la edad de 6 a 10 años más o menos, se genera esta posición de la columna que es como una letra S. Entonces, puse esta imagen porque también me parece importante señalarlo. Esto es una aberración. Fíjense cómo están forzando el cuello de este pobre bebé, que debería estar así. Entonces le están creando una curva cervical para la que no está preparado en este momento. Y eso mismo es lo que solemos hacernos a nuestros propios cuerpos todos los días. O sea, sostenemos una postura en la silla para trabajar
que no es la más adecuada, que no es la óptima, que probablemente no respeta estas curvas. Generalmente está recta. Y esa rectitud no nos permite tener un soporte que sostenga nuestra postura erguida fácilmente. Entonces empezamos a compensar porque el cuerpo es re inteligente. Si no se siente bien, si no puede sostener, bueno, creamos más músculo, creamos más fascia o lo que sea, y ahí se empieza a dañar. Entonces, propongo un autodiagnóstico, propioceptivo, que es propioceptivo, o sea, que tenga como punto de referencia la escucha interna del cuerpo, la escucha de lo que acabamos de hacer, por ejemplo, de percibir cómo estaba ese hombro versus el otro, como referencia todo el tiempo. Siempre teniendo como eje el placer. O sea, si se siente bien, probablemente es saludable. Si no se siente bien, ojo, no sigan. Entonces, ¿en qué consiste este autodiagnóstico? En favorecer una actitud de apertura a la escucha, o sea, de no estar así como, ya, listo, sigo, me tomo un ibuprofeno y no pasa nada. Escuchar, ver qué pasa. Por ahí no necesitan llegar a la medicación. Y también quitarnos un poquito esto de cómo el cuerpo debería estar alineado, debería estar flaco y musculoso. Y no es así, o sea, somos millones de personas diferentes y todos tenemos una estructura morfológica y fisiológica distinta. Entonces, ¿cómo podemos saber qué está bien? A través del placer. Si se siente bien, probablemente está funcionando bien. Asociar situaciones cotidianas que puedan relacionarse con el estado actual. O sea, si yo sé que estoy preocupada, si sé que estoy estresada, que tengo que hacer millones de cosas, probablemente mi musculatura va a reaccionar ante eso. Se va a poner en un estado como más de defensa. Entonces voy a activar todos los músculos. Y ahí especialmente tengo que hacer algo con mi cuerpo, no dejarlo ahí como si no pasara nada. Y aceptar el cambio en la configuración corporal como parte de la observación. O sea, como estamos, es eso, no dice algo más, dice cómo estamos. Probablemente si ejercitamos o hacemos algo, esa configuración va a cambiar y probablemente va a cambiar también con el paso de los años. Entonces también aceptar esas reconfiguraciones. Entonces, ¿qué dimensiones tenemos que observar? La respiración, si el aire entra cómodamente o no, si entra profundo, no cuánto entra, puede entrar poquito, pero si entra profundo, probablemente está bien, o sea, un buen indicador. Las zonas del movimiento de la caja torácica que estén flexibles, o sea, que realmente se abran las costillas cuando respiramos. Para esto podemos elongar, podemos estirar el cuerpo en una dirección en la otra, hacer actividades físicas, millones de cosas. La cantidad de aire, que sea el aire justo. Tenemos como esta asociación de que mientras más aire, mejor. Y no es así. Cuando tomamos aire en exceso, nos genera una sensación de ahogo que se traduce finalmente en tensión muscular. Entonces, no es por ahí tan bueno. El aire que se sienta bien es el aire justo. Ni más ni menos. Y la velocidad del aire. ¿Cuándo nos hemos detenido a respirar lento? A ver si pueden recordar la última vez que respiraron, que tomaron, por ejemplo, el olor del café de la mañana. Y ahí también apelar a la cotidianidad, o sea, vivir más en contacto con nuestras experiencias. Entonces, tono muscular. ¿Siento mi cuerpo tenso o no? Es importante reconocerlo porque incide en la voz, incide en todo nuestro funcionamiento. Las emociones. ¿Qué emociones están predominando antes, durante y después de que haga alguna actividad física para reacomodar esta estructura? Los pensamientos. Suele pasar que cuando estamos haciendo alguna actividad física estamos pensando en el informe que tengo que entregar el lunes a esta hora, porque si no, bla, bla, bla. O si estoy en cualquier lado, como pasa un auto y, qué lindo, la mosca, y millones de cosas. Y el cuerpo, la percepción del tamaño, de cómo imaginamos nuestro cuerpo. Entonces, una propuesta es comenzar con un
escaneo corporal, y para esto es muy útil la meditación o el mindfulness, que es como una manera como occidental de meditar, que consiste en vivir las experiencias plenamente. Por ejemplo, voy a tomar agua, tomo agua. Siento la temperatura, siento cómo va recorriendo, o sea, vivir esa experiencia pero así como a pleno. Luego de esta observación, hacer una reconfiguración que puede ser técnicas de todo tipo. Feldenkrais, que es una de las más recientes y que les súper recomiendo, porque consiste en eso, en buscar el placer, en el movimiento más chiquitito y en los movimientos de los bebés, de cómo se mueven las guaguitas cuando están recién vinculándose con el entorno. Yoga, pilates también puede ser, pilates idealmente reformer, que es como en una camilla. La danza, el canto, todo eso permite reconfigurar el cuerpo de una manera un poco más amigable, que es, ojo, muy distinto de estar entrenando así como, ¡ah! Voy y otra vez, y subo, y bajo la escalera. No, eso no es tomar conciencia de nada, eso es repetir así, sin escuchar nada del cuerpo. Y finalmente, contrastar, o sea, lo que hicimos recién, ver qué diferencia hubo entre esta observación y entre el momento en que ya se terminó el ejercicio, y ver qué pasa, ver cómo se siente. Entonces, para poder implementar todas estas cosas, propongo algunos recursos como aplicaciones de meditación que están súper al alcance en este momento. Loyong es una muy buena, Norbu, Insight Timer, Serenity, o bien meditaciones guiadas que están en estos reproductores de audio, Spotify, en podcast de Google también hay un montón. También aplicaciones para registrar hábitos. Fabulous es una súper buena porque permite ir implementando de a poquito algunos hábitos muy saludables por lo demás. Y también clases porque va a haber alguien capacitado que les pueda estar guiando ese camino. Clases de canto, clases de yoga, de pilates, esferodinamia, que no sean repetitivas, o sea, que siempre hagan esta búsqueda consciente de cómo estamos haciendo las cosas. Y siempre también con la referencia de que si duele, no es por ahí. Eso para la vida, si duele, no es por ahí. Eso sería toda la información que tengo para entregarles. Si quieren más buscar, tienen alguna duda, quieren información extra, pueden escribirme cuando necesiten. Yo encantada les puedo dar una mano con eso. Y si ahora tienen alguna duda también, no sé, Lorena, si estamos como para eso. Yo creo que podría responder 2 preguntas para después nosotros pasar al cierre, porque la actividad está pronosticada para la 1, para el cierre. Entonces, 1 o 2 preguntas como máximo. Si hay alguien, le vamos a pedir que levante la mano y ahí le vamos a dar la palabra. Claro, preguntas puntuales, si quieren, sobre voz o sobre el uso del cuerpo. Ceci Laraneda tiene las manos levantadas. Hola, muchas gracias, Giselle. Hola. ¿Podríamos promover que los estudiantes hagan entonces sus clases cuando tienen que hacer el discurso, la parte donde hablan, que lo hagan de pie? Interesantísima la pregunta. Puede ser una muy buena estrategia que lo hagan de pie, pero siempre teniendo en cuenta que cuando estamos de pie, y me voy a ponerme de pie para que lo puedan observar, vamos a tener una inclinación. O sea, si yo estoy de pie, puedo estar así de pie, puedo estar así de pie, puedo estar así de pie, o sea, siempre buscando un eje. Puede ser que sea de pie, pero buscando un eje central que no vaya ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia ninguno de los costados. Porque cualquiera de esas inclinaciones va a poner en tensión las cadenas musculares. Entonces, puede ser. Yo diría que es incluso mejor hacerlo sentados. Si pueden hacerlo sentados, mucho mejor. Pero teniendo en cuenta esto de la curvatura de la espalda. Entonces, por ahí
Me imagino que no todas las personas acá tienen una silla gamer así espectacular, pero sí podrían, por ejemplo, ponerse un cojín en la espalda para sellar ese vacío que queda y que la curvatura de esta zona quede protegida y que no quede recta. Esa puede ser una buena medida. Claro. Te preguntaba por el tema que dijiste antes de la emisión de la voz, que lo natural debería ser como estar de pie. O sea, junto con el tema postural, el tema de la voz. Claro, claro. O sea, lo natural debería ser estar de pie o estar acostados. Entonces, una sugerencia para que vayan poniendo en práctica todo esto puede ser, por ejemplo, practicar lo que van a hablar acostados de espalda, con las rodillas flexionadas. Y sentir, ver cómo se siente la voz ahí. Y respirar profundamente antes. O sea, tomar aire, luego hablar y ver cómo se configura el cuerpo al estar acostados. Y esto, cuando lo están haciendo en una clase, idealmente cambiar de postura. Como les decía recién, puede ser de pie, pero de pie como conscientemente, o sea, que se sienta cómodo, que el peso esté bien acomodado en los dos pies. Y si es sentados o sentadas, que sea con este cuidado de que las curvas estén hechas. Ahora, ojo, no es necesario tampoco que estén siempre apoyadas las espaldas, pueden estar sueltas, pueden estar sin el respaldo, pero con las curvas. Que estas curvas se respeten. Muchas gracias, Giselle. Yo creo que en honor al tiempo vamos a seguir con la actividad que ya vamos a cerrar con la última actividad. Agradecerte. Sabemos que el bienestar es clave para poder dar lo mejor de nosotros en este proceso. Nuestros estudiantes lo merecen y nosotros también poder desarrollar nuestra labor lo mejor posible. Así que te agradecemos, ¿verdad?, todas las herramientas y esperamos poder contar contigo en otro momento y nos puedas seguir apoyando. Muchas gracias, Lorena. Gracias a todos. Gracias. Bueno, para continuar y a modo de cierre, como le había indicado al inicio, les pedimos que respondieran unas preguntas, las cuales agradecemos mucho. Traté de sistematizar las principales ideas que ahora se las voy a compartir y solamente hay 2 preguntas, pero de todas maneras los quiero dejar invitados a todos y todas que todas sus preguntas las canalicen con sus encargados de vínculo con la escuela, escribiéndole también a Ana María, a mí como coordinadora institucional, que sepan que los vamos a acompañar durante todo este proceso, que las cosas, el sistema, o sea, todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a todo lo que está viviendo la escuela. Cada escuela está funcionando de manera diferente, entonces seamos flexibles y todo el equipo está súper dispuesto a apoyarlo en este proceso. Entonces mantengamos una comunicación fluida en la medida que sea necesario, ¿ya? Entonces voy a pasar a compartir las principales ideas. ¿Ya? No sé si se ve bien, pero yo voy a relatarla aquí un poquito. Traté de agruparlas en estas principales ideas, y la primera pregunta que tenía que ver con qué motivación enfrentaré mi proceso de práctica profesional. Muchos aquí hablaban o relataban de la importancia de conocer el contexto real, ¿no es cierto? Cómo se está viviendo la escuela en contexto pandemia, en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Aquí voy a leer solamente un relato. Por ejemplo, el primero dice: con muchas ganas de poder tener contacto con el entorno docente, ir aprendiendo y generando proyectos realistas, no solamente desde la teoría. Aquí, súper clave, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros, los diseños de enseñanza y aprendizaje o todas las actividades que realicemos sean en un contexto situado, muy acorde a la necesidad de la escuela y de nuestro estudiante. Y eso es clave para poder lograr el objetivo. Y voy a pasar a la siguiente gran idea, que habían varias de estas, que mucho tenía que ver con las motivaciones de integrar los conocimientos y habilidades profesionales de ustedes en la práctica, ¿no es cierto?, para desarrollar aprendizaje significativo en los estudiantes. Entonces, todo lo que han adquirido en tu formación, tanto disciplinar, pedagógica, didáctica, ¿no es cierto?, ustedes tengan la oportunidad de poder aplicarlo, considerando además que este es un momento final de su trayectoria formativa, digamos, donde podemos ver más o menos cuál es el impacto que están teniendo los programas de formación. Entonces, este punto, había mucho sobre esto, y lo cual me deja bastante contenta sobre las motivaciones que ustedes tienen.
Y finalmente, muchos hablan también de la interacción con la comunidad escolar, lo importante de este espacio para aprender. Y eso es súper valioso porque ustedes reconocen que el desarrollo profesional es necesaria la interacción con el otro, no solamente aprender de sus estudiantes, sino también de sus profesores guía, de lo que implica compartir y conocer este contexto real. Aquí, por ejemplo, voy a leer un comentario que dice: me motiva mucho crear lazos con mis estudiantes y ser de ayuda y guía en su proceso de aprendizaje, lograr que sus procesos sean significativos y aprender también desde la experiencia de mis tutores guías. Eso en términos de motivación. Aquí había uno que quedó acá, pero lo mencioné también allá, o sea, está en la clasificación. Y luego los desafíos lo categoricé en esto. Uno, hablaban, bueno, aquí contestó alguien a última hora, no alcancé a clasificarlo. Algunos de ustedes hablan del contexto escolar y social, ¿ya? Como desafío para enfrentar la práctica. Porque si bien sabemos que está este contexto de pandemia, pero también hay mucha tensión política, lo que está ocurriendo en las escuelas, lo que viven en las escuelas, todas las dinámicas que se dan. Entonces nosotros tenemos que desarrollar o implementar nuestra práctica en este contexto. Entonces es un desafío para ustedes, yo creo que es un desafío para todos y todas, ¿no es cierto? Tanto nosotros como formadores de profesores, los profesores del sistema escolar. Entonces eso es una tensión. Aquí dice, por ejemplo, las problemáticas sociales, que han profundizado aún más con la pandemia y que también se evidencia en las aulas, ya sea con ausencia, estrés, desgaste emocional, etc. Realmente hay mucho que reflexionar y ojalá ustedes puedan abordar después en profundidad en sus talleres de práctica. También hablan de la educación remota. Este es un contexto nuevo para nosotros, para la formación inicial, ¿verdad? Pero también para la escuela, algo que empezamos a trabajar el año pasado, pero continuamos ahora. Probablemente, si las condiciones se dan, vamos a enfrentarnos a otro contexto híbrido en algunos casos, y es otra experiencia. Entonces, entender, ¿verdad? Y que se mencionó también al inicio, cuando hablaba la profesora Catherine, que al final la escuela, ¿no es cierto? El ser profesor siempre estamos en constante cambio, lo importante es tener el desarrollo de nuestra habilidad y competencia para poder ir enfrentando estos cambios y poder ir adaptándonos y entregando lo mejor, ¿verdad?, a nuestros estudiantes. También otro desafío era las interacciones, y esta interacción además, los profesores del sistema escolar, es algo que ha sido muy frustrante para ellos, porque muchos en el proceso han perdido estas interacciones con los estudiantes, el tema de las pantallas negras, ¿no es cierto? No poder interactuar es algo que se ha mantenido en algunos casos en el proceso, y aquí ustedes también lo indican como un desafío. Aquí, por ejemplo, vamos a leer lo que comentó alguno de ustedes, dice: contexto de pandemia, no poder establecer una relación cercana con los estudiantes, cómo enseñar de forma correcta con esos estudiantes con necesidad educativa especial. Hay tremendo desafío, cómo llego a esa población, ¿no es cierto?, con las herramientas que me otorga la virtualidad. Entonces hay harto que hacer también. Y por último, por última dimensión, algo que hace relación con la identidad profesional, que también lo habló la profesora Catherine, y algunos lo mencionaron acá, y es como yo me voy sintiendo o siendo profesor, pasando ese tránsito de ser estudiante a ser profesor, que es algo que se va construyendo durante la trayectoria formativa, y entender que cuando ustedes están en el centro escolar, ustedes no son estudiantes, sino ustedes son profesores, en formación, pero son profesores, ¿ya? Aquí uno de ustedes indicó lo siguiente: el principal desafío va a ser el poder desempeñarme como un profesional entre otras personas que confían en mí y ven en mí un conocimiento mayor en el área de la especialidad, ¿ya? De todas maneras, y todo el apoyo que nosotros les podamos dar, ¿no es cierto?, siéndose con la libertad de hacerlo y comunicarnos en cualquier parte del proceso, con cualquiera de nosotros. Y finalmente habían unas preguntas, solamente hubieron 2. Eso los invito a que si surgen más después de esta sesión, se contacten con sus encargados de vínculo con la escuela, o con Ana María o conmigo, y felices se los podemos responder. Aquí dice: ¿qué ocurrirá si la escuela o profesores guían no respetan las tareas que debemos cumplir o contexto es demasiado adverso para nosotros? ¿Nos cambiarán de centro? Esto es súper importante porque a veces sucede sobre la práctica durante los procesos que pasan situaciones que no nos permiten desarrollar o cumplir con los resultados de aprendizaje en el programa o con las expectativas que tenemos para la práctica profesional. Por eso es el llamado a mantener una comunicación fluida, haciéndose con toda la libertad de poder escribirnos, y nosotros en conjunto evaluaremos y buscaremos la mejor alternativa para ustedes y que no sea perjudicial, ¿verdad?, en ningún caso.
Después, si tendremos apoyo, contacto fonoaudiológico en caso de necesitarlo, lo podemos gestionar. ¿Ya? Todos los requerimientos que vayan surgiendo lo podemos ir gestionando. No les puedo asegurar que sí, hoy no contamos con fonoaudiólogo, eso es lo concreto, pero sí podemos, digamos, poder gestionar en la universidad con algunas de las herramientas que tenemos. Entonces, solo a las 13:04, ya me pasé 4 minutos, mil disculpas. Solo en términos generales, desearle, ¿no es cierto?, lo mejor para este proceso. No voy a dar más opciones de preguntas, solamente decirles que la puedan canalizar mediante su encargado. Solo desearle el mejor de los éxitos en este proceso y que estemos en constante comunicación. Esa es la invitación, y a cuidarse y mantener el autocuidado con alguna de las prácticas, ¿verdad?, que ustedes puedan desarrollar o la que nos indicó la profesora Giselle. Eso, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lorena, adiós. Muy amable, muchas Gracias, hasta gracias. luego, buenas Muy tardes. interesante. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, Vanessa. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Lorena, muchas gracias. De nada, muchas gracias.